¿Y por qué cree usted, duquesa, que si la historia es historia y lo que interesa es conocer la historia, pues es como una contradicción que cuando se descubre cuál es la historia real, pues no se quiera contar? Pues yo creo que parte de un error psicológico. Piensan que a los pueblos, cuando hay un periodo de guerras, cuando los poderosos se vuelven guerreros y conquistadores, pues hay un periodo en que se educa a la gente para luchar y el héroe es el que mata. Ahora ya no hacen falta héroes en la guerra, con las armas actuales hace falta más que un buen técnico, pero cuando hacían falta, cuando no interesa que haya levantamientos, que haya sublevaciones, interesa un pueblo manso, los héroes van a ser distintos, van a ser héroes mansos. No tiene usted más que ver lo que son los famosos, ni siquiera trabajadores. Por lo menos en el siglo pasado se decía el héroe era el que trabajaba, el que hacía algo. Ahora no, ahora es el que apanda dinero y se ha terminado con poco esfuerzo. Entonces la historia sirve para justificar a estos ejemplares, perdone que los llame ejemplares, pero para mí no tienen otro nombre, a estos ejemplares, y no quieren que el pasado les sirva de reproche sino de justificación. Luego, por otra parte, pues hay gente que tiene miedo a que los pueblos, conociendo la verdad, se asusten. Eso me parece totalmente absurdo. Es un poco como lo que pasa con el código genético. Ahí está, ahí están los genes. Los antiguos decían, esta familia tiene muchos ojos azules o tienen tal carácter. Sabían que existía algo que se transmitía. Pero no queremos enterarnos de que existe un código genético. Pero ahí está el código genético. Conocerlo y saber cómo funciona es útil para la sociedad. De la misma manera que es útil conocer la verdad de la historia. Pero da miedo. Da miedo a los que tienen coco. Y el que tiene coco siempre es el que tiene algo que esconder. Y duquesa, la nobleza, que siempre, bueno, pues es, digamos, entre comillas, o quitando comillas, es bastante criticada, no se tiene idea, pues que no trabajan, viven de una forma privilegiada. Entonces, esta riqueza que existe aquí, usted que quiere darla a conocer a la calle, ¿cómo cree usted que es recibido esto? Por la nobleza no les interesa la historia. Es más, ha habido expurgues, no voy a citar el archivo, pero en el año 60 se expurgaron las cuentas y los documentos de bienes propios y comunes de un archivo conocido. Se quemaron. Y conocí a una persona que asistió al hecho. Y algunos documentos desaparecen y ha habido expurgues. Este archivo lo expurgó Fernando el Católico, concretamente en 1513. No limpió todo, de cuando en cuando hay limpiezas de estas. Me decía usted, perdone que se me ha ido un poquito, sí, la nobleza. La nobleza, no hay más que una nobleza, que es la personal. El que se puede mirar al espejo sin avergonzarse, el que puede enfrentarse a la verdad sin avergonzarse. Y aunque haya cometido un error, y aunque haya cometido una villanía, que la asuma y que es capaz de asumirla. Esa es la nobleza que hay, nada más. Lo otro pues es un plumerito, que antes tenía una función de gobierno de los estados, ahora no tienen ninguna. Y hay de todo. Hay gente con título, pues incluso que están viviendo de una pensión. Hay los que tienen dinero, los que no lo tienen. Hay gente que está trabajando. Los que se benefician, no diría yo solo del título, los que se benefician son los que están tocando toda su vida las palmas al poder, sea el que sea, se pliegan a sus caprichos en todo y naturalmente son pagados con publicidad, son imágenes. ¿Cuál es el ejemplo? Este triunfa porque dice amén. Luego tú, si quieres triunfar, tienes que decir amén. Es el ejemplo para la sociedad. Y esos son esa nobleza que se imagina superior, etcétera. No es para nada superior. Y además yo comprendo que muchos se aíslen, porque si se hablase con ellos se vería que son totalmente tontos, además de sinvergüenzas. Muchos, no todos. Como en todos los sitios, ¿verdad? Como en todas partes. Pero vamos,
Ya sabe usted que decir amén, cuando no se está de acuerdo con lo que se está diciendo, es el primer paso hacia la sinvergonzonería y hacia la falta de valores, ¿no? Y hacia la falta de ética. Y duquesa, cuando la vemos aquí rodeada de legajos, también comentaba usted que pues un archivo tampoco tiene tanta importancia, porque si esto lo robaran entero, nadie, o sea, un archivo hay que interpretarlo, nadie al coger los legajos pues descubriría ningún misterio que todo el mundo está pensando, aquí tiene que haber, vaya usted a saber qué. Y usted decía, no, ¿qué va? Si esto hay que saberlo leer. Sí, bueno, saberlo leer, los documentos dicen lo que dicen, está claro. Estos documentos en manos de otro lo que son es un objeto para venderlo, para convertirlo en dinero, disgregarlo, y entonces sí se rompe la historia. Porque lo que sí hay que saber es relacionar un dato con otro dato, un dato de este archivo con un dato de Simancas, con un dato de Indias, con un dato que se encuentra en un archivo bretón o con una crónica. Se refrendan las cosas y así se construye la historia. Esto cuesta trabajo, hay que saber hacerlo, pero sobre todo hay que querer hacerlo. Porque si usted me coge el dato y lo aísla, ese dato no sirve para nada. Cuando me hablan de documentos milagrosos, yo me río siempre. No hay documentos milagrosos. Y el lema de su casa, duquesa, es el lema del escudo de su casa es: prefiero patria libre a la vida de los parientes. Sí. Ya eso tenía un gran significado. Tenía un gran significado cuando había sentido de la patria. Cuando la invasión de un país por el exterior era una amenaza. Hoy, en nuestro tiempo de globalización, ¿qué quiere usted? A mí que me gobierne, pero que me gobierne bien. Y si esas rayitas me da igual. Y duquesa, para mantener un patrimonio así, para tenerlo como ha comentado antes, supongo que hace falta muchísimo dinero. Pues mire, sí, y muchísimo trabajo, claro. Más de los 25 millones que nos da la UNED. Sí, aquí estamos con la camisa al cuello casi siempre. Porque claro, son 7 personas que son indispensables, que no para de trabajar aquí nadie. Somos un equipo, especie de cooperativa dedicado a defender la cultura, ¿no? Y luego, pues, obras, ya habrá visto usted, encima tenemos albañiles, bueno. Y la verdad, pasamos serios apuros. Por eso, de ahí, no solo porque las habitaciones, yo estoy encantada de recibir a la gente y que la gente disfrute de esto, me encanta. Pero también hay un fin económico, un fin de ayuda a mantener esto. Porque hay otras fundaciones que no, yo pensaba ayer que estoy encantada de que haya traído Picasso aquí los cuadros, porque, y sobre todo a Málaga, que era su patria. Y me encanta la idea del museo y hay que agradecérselo a la nuera de Picasso y al nieto. Pero yo pensaba, ¿y no se podía haber hecho eso sin tanto festejo? Y haber dejado alguna migajita para aquí, para arreglar la terraza que tengo apuntalada. Total, 3 millones y pico va a costar.